Mm.
Buenos días, chicos. Ya comparto. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bueno, mejorando. Eh, ¿Cómo le fue en el examen? Sí, profe. Me alegro. Ya estamos terminando. Bueno, en el día de hoy vamos a ver dos temas. El primero de ellos es hormonas sexuales masculinas y el segundo va a ser relajantes y estimulantes uterinos. Voy a detener este video que es muy incómodo. Ok. Los efectos de las hormonas van a depender de la edad y del momento en que éstas intervengan. Vamos a ver que el hipotálamo produce de forma pulsátil hormona liberadora de gonadotropinas que al actuar sobre la hipófisis va a liberar hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Estas a su vez generan a partir de las células de Leydig, la hormona luteinizante genera testosterona y la folícula estimulante permite la maduración espermática junto con la testosterona. La testosterona tiene un efecto de retroalimentación negativa, inhibiendo tanto la liberación de hormona liberadora de gonadotropinas a nivel del hipotálamo como de las hormonas adenohipoficiarias. Como les decía, pues esto es lo que les mencioné anteriormente. A partir de células de Leydig se produce la testosterona y la folícula estimulante a partir de las células de Sertoli, junto con la testosterona, producen la maduración de los espermatozoides. Vamos a ver que la concentración de testosterona es dependiente de la edad. Durante la gestación, en el pico que coincide con la diferenciación sexual masculina, se produce un primer pico de testosterona de aproximadamente 250 nanogramos por decilitro. Vamos a observar que al momento del nacimiento y a los 6 meses de edad hay un segundo y tercer pico de testosterona de igual intensidad que ese que permite la diferenciación sexual masculina. Sin embargo, se desconoce qué implicación tienen estos otros dos picos en los niños. Pues vamos a observar que posteriormente a eso, los niveles de testosterona declinan hasta alcanzar niveles semejantes a las de las niñas y se mantienen de esta forma hasta inicios de la pubertad, aproximadamente a los 10 años. Entonces, a partir de ahí, durante el desarrollo, pues se alcanza un plató que aproximadamente se alcanza a los 20 años. A partir de ahí se da una meseta y un declive natural. Se reconoce que cuando uno no está creciendo, ya empieza a envejecer realmente. Y a partir de los 30 años hay una declinación anual de 1 a 2% de los niveles de testosterona en los individuos, en los hombres, y hasta llegar a un nivel aproximadamente a los 60 años, la mayoría de los hombres ya tienen lo que se conoce como andropausia. Es cuando esos niveles de testosterona son de 300 nanogramos por decilitro. Vamos a observar que antes de la maduración sexual, tanto los fetos están indiferenciados, o sea, no son ni varones ni niñas. A partir de la 8ª semana, vamos a observar que empieza a haber lo que se conoce como la diferenciación sexual masculina, en donde hay el cierre del ducto de Wolff, lo que produce entonces, la testosterona es la que induce este efecto, ¿no? El desarrollo de los órganos internos masculinos.
en donde se produce el cierre del ducto de Wolff, produciendo entonces la formación de la vesícula seminal, el vaso deferente y el epidídimo. Vamos a ver que existe también la producción de la hormona antimülleriana en ese momento, que hace que degenere el ducto mülleriano, haciéndose en este momento masculinizándose el feto. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Los testículos masculinos empiezan a secretar testosterona. Estos producen el cierre del ducto de Wolff, que se diferencia en los órganos sexuales masculinos internos, epidídimo, vaso deferente y vesícula seminal. Vamos a ver que la dihidrotestosterona, por acción de la 5-alfa reductasa, forma una forma de hormona mucho más activa, que es la dihidrotestosterona, que es la que produce la formación de los órganos genitales externos, y más adelante, durante la pubertad, se encarga de las características sexuales secundarias masculinas, que más adelante veremos. Las células de Sertoli entonces liberan la hormona antimülleriana, que produce la regresión de los ductos müllerianos y por tanto pues termina de formarse adecuadamente los órganos internos masculinos, con la degeneración de esa parte que sería la que estaría presente si el feto sea femenino. Esto aproximadamente dura entre las 8 a las 12 semanas, por eso es que vemos que a partir de las 12 semanas entonces podemos decir, y actualmente con mucho más certeza de lo que se estima anteriormente a través de ultrasonidos, que ustedes ya saben que son prácticamente fotográficos, el sexo del bebé. Ok, en donde están ya formados completamente. Vamos a ver que en esa declinación de las hormonas, de la testosterona, en hombres se produce lo que se conoce con el nombre de andropausia. La andropausia genera ciertas características, vamos a ver el video, algunas de las cuales no son tan reconocidas, pero sería la contraparte de lo que ocurre en las mujeres en la menopausia. Es más, en algunos casos se ha dado por llamar menopause, haciendo alusión a menopausia, pero en inglés. Your doctor may recommend testosterone replacement therapy if the level of testosterone in your bloodstream is significantly lower than normal. Testosterone is a male hormone, also called an androgen, which is produced in your testicles. Testosterone promotes the development of male sexual characteristics and supports masculine functions, such as sperm production and sexual desire. This hormone is also essential for maintaining bone density, red blood cell level, muscle mass, and a sense of well-being. Low levels of testosterone in your blood may result in a condition called androgen deficiency or hypogonadism, which may include increased body fat, reduced muscle size, and swollen breasts. If your testosterone level is low, you may experience reduced sex drive, erectile dysfunction, and low sperm count, leading to infertility. A deficiency in testosterone affects all parts of your body and may also cause loss of body hair, increased body fat, decreased muscle mass, diminished bone density, which can lead to osteoporosis, mild anemia, swollen or tender breasts, hot flashes, decreased energy, and depression. Testosterone replacement therapy. En este video van a observar las formas farmacéuticas que se utilizan en el tratamiento de la andropausia, que lo vamos a ver también más adelantito. Therapy is the administration of man-made testosterone to raise the level of this hormone in your blood back to normal and to relieve your symptoms.
You can take testosterone therapy via an injection, patch, gel, or tablet. If you have injections, you will receive one every 2 to 3 weeks. The testosterone will be delivered into the muscle of your buttocks. If you use a testosterone skin patch, you will place a patch on your arm, back, abdomen, or upper buttocks. You will change the patch daily. If you use testosterone gel, you will apply it daily to the skin on your shoulder, upper arm, or abdomen. If you use buccal tablets, you will place one tablet on your gum line twice a day. Ok, bueno, esas son las formas farmacéuticas utilizadas para el reemplazo hormonal en hipogonadismo en hombres. Como vimos, existen efectos que son efectos centrales, otros efectos asociados a mayor riesgo, como vimos, entre cuáles, ¿me pueden mencionar? Riesgos cardiovasculares. Osteoporosis. Osteoporosis. La testosterona interviene en la eritropoyesis, por tanto, las personas pueden tener anemia asociado a eso. Otro de los problemas que se presentan son efectos como ansiedad, depresión e insomnio, pérdida de la libido. Miren que algunos efectos que no son tan reconocidos en hombres, pero que también se producen, como son los calores, los llamados sofocos, también se producen en hombres. Mayor riesgo de diabetes de tipo 2 serían otros de los efectos. Entonces, vamos a ver que tienen que recordar que a partir de los 300 nanogramos por decilitro, niveles menores a 300 nanogramos de decilitro de testosterona se considera andropausia, y en la actualidad se reconoce el beneficio que representa la terapia en pacientes en cuanto a su vigor físico, la resistencia, la masa muscular que se mantiene, y bueno, serían otros de los efectos. Ay, no, ¿qué pasó aquí? No sé qué hice. Ay, no sé qué pasó aquí. Bueno. Les decía que se pierden a partir de los 30 años aproximadamente 1 a 2% de testosterona. Y aproximadamente a los 60 años la mayoría de los hombres sufre de andropausia. Vamos a pasar aquí. El precursor inicial de la testosterona, de las hormonas sexuales, es el colesterol. Vamos a ver, esto ya lo vimos antes. Bueno, esto solamente para hacer hincapié. La testosterona, la que mantiene las características sexuales secundarias después del desarrollo de los órganos genitales externos, es la dihidrotestosterona, que se produce a partir de la testosterona por acción de la 5-alfa reductasa. Vamos a ver aquí que la testosterona, por acción de la aromatasa, forma estrógenos, entre ellos estradiol, estrona y estriol, en ese orden de importancia. Vamos a observar que los estrógenos, la activación de estos receptores estrogénicos tiene que ver con el cierre de las epífisis, y también se señala que son los estrógenos y no la dihidrotestosterona la que mantiene la libido, y que la dihidrotestosterona se relaciona con la mayor agresividad, mientras que el estrógeno que se produce se relaciona con la libido. Es importante señalar que, si bien es cierto, la hormona predominante en hombres es la testosterona, existen niveles bajos, muy bajos, de estrógeno. Es decir, que si se empezara a administrar estrógenos a un hombre, los receptores que normalmente se encontrarían mínimamente ocupados, al ser ocupados van a producir características sexuales secundarias femeninas. Entonces va a haber feminización, que va a producir entonces menor vello, pues las características secundarias masculinas, menor vello,
crecimiento o desarrollo de la mama hasta lo que genéticamente pueda desarrollar esa mama, el cambio en la distribución del tejido adiposo, con preponderancia de tejido adiposo en glúteos y piernas, a diferencia del desarrollo escapular que tienen los hombres, en donde los hombros son mucho más anchos que las caderas o los glúteos. Vamos a ver entonces que pues estos serían efectos. Y bueno, obviamente la testosterona que produce el desarrollo de los órganos masculinos internos también interviene en el incremento de la masa, la resistencia, la eritropoiesis, y también tiene que ver con la densidad mineral ósea. Bueno, esto se ve aquí bastante enredado, pero vamos a dirigirnos específicamente a donde está la testosterona. La testosterona tiene un anillo que es típico de los esteroides, el ciclopentano perhidrofenantreno, que es este anillo que ustedes observan aquí. Vamos a ver que el precursor inmediato de la testosterona es la androstenediona, y de la androstenediona es la dehidroepiandrosterona. Por acción de la aromatasa, tanto la testosterona como su precursor inmediato, la androstenediona, forman estrógenos, estradiol, estrona y estriol. En caso de que hubiese un exceso de testosterona o de fármacos que fuesen aromatizables, se produciría un incremento en los niveles de estrógeno, con los subsecuentes efectos secundarios femeninos que vamos a ver más adelante. La testosterona no tiene acción terapéutica per se porque se metaboliza muy rápido. Así que no existe testosterona como tal en el mercado, sino ésteres de testosterona, que en posición 17 hay un éster. Como los ésteres son rápidamente degradados por las esterasas, lo que hacen es que producen testosterona como tal. Vamos a ver que estos medicamentos muchas veces son utilizados como drogas de abuso. Son sustancias que no son, que son en gran medida sustancias de abuso porque como mejoran resistencia, fuerza muscular, ustedes saben que, por ejemplo, en alta competición, el uso de agentes anabólicos o testosterona está penalizado porque ofrecen claramente una ventaja en comparación con los contrincantes en relación a el desarrollo de la fuerza y la resistencia. Así que esto es una de las características de estos medicamentos, que son medicamentos altamente abusados. Entonces, obviamente hay indicaciones específicas para el uso de ésteres de testosterona o agentes anabólicos. Entonces, lo que les decía, en relación a la testosterona, por acción de la 5-alfa reductasa, se produce entonces dihidrotestosterona, que es la responsable de las características sexuales secundarias masculinas. La misma testosterona, por acción de la aromatasa, miren que para que sea aromatizable se requiere, ahorita lo vamos a ver, que se forme un anillo, o sea, un anillo bencénico. Acuérdense que son 6 carbonos con 3 dobles enlaces para que digamos que es un benceno. Esto es lo que permite la aromatización. La aromatización de la testosterona y de algunos agentes anabólicos permite la formación de estrógenos por su aromatización. Esto hace que estas personas que abusan o utilizan en exceso estos agentes se produzca este efecto, como lo estamos observando aquí. El desarrollo mamario como incremento de los niveles de estrógenos por la aromatización, ya sea de aquellos anabólicos aromatizables o por exceso de testosterona. Miren que es importante señalar que el efecto de la testosterona, obviamente, en exceso en hombres va a producir aromatización y, por tanto, incremento en los niveles de estrógeno. Además de que la testosterona tiene un efecto de retroalimentación negativa, inhibiendo entonces la liberación de testosterona, que produce también el mayor
la pérdida de las características sexuales secundarias junto con la aromatización. Sin embargo, vamos a ver que en cualquier momento el uso de un agente anabólico o de testosterona en mujeres va a producir masculinización. Y esto vamos a ver, así como los hombres tienen receptores estrogénicos mínimamente ocupados, nosotros las mujeres tenemos receptores androgénicos mínimamente ocupados. En el momento en que estos receptores se ocupen por alguna sustancia exógena que los ocupe, entonces se van a producir características sexuales secundarias masculinas en mujeres. Entonces, esto es una ginecomastia asociada a el uso de agentes anabólicos. Bien, para hablar de los agentes, los ésteres de testosterona, en posición 17 se coloca un éster. Vamos a ver que la testosterona se sintetiza principalmente en el 95% a nivel de los testículos y otro 5% es producido a través de las suprarrenales. También los ovarios las tienen en pequeñas cantidades. Vamos a ver que, como les decía anteriormente, las acciones androgénicas dependen del momento en que estas se produzcan o se administren, si fuese el caso. Entonces va a producir durante la pubertad el desarrollo de las características sexuales secundarias con el desarrollo y maduración, crecimiento de los órganos sexuales masculinos, incremento de la fuerza, aumenta la altura gradualmente. Los efectos anabolizantes producen retención de sales y líquido. Vamos a ver que la piel, por acción de la testosterona, se vuelve más rugosa. Es una piel que también tiene mayor acción de glándulas sebáceas, por lo que se empieza a presentar más acné. Hay un desarrollo del crecimiento del vello con patrones masculinos, púbico, facial, axilar. Hay la hipertrofia de las cuerdas vocales, en donde la voz se torna grave en ese momento, se aumenta la libido y el vigor físico. Bueno, ustedes saben que el uso prematuro o dado prematuramente produce el cierre de las epífisis con su subsecuente inhibición en el desarrollo longitudinal de una persona. En mujeres se puede producir masculinización si es en niñas, o en mujeres se puede dar masculinización que se torna, si es por largo tiempo, irreversible. Entonces, la pérdida de cabello, ya hablamos de la eritropoiesis, la densidad mineral ósea, la función sexual, muscular, a nivel de la piel. Y bueno, todos los efectos que tienen en los tejidos. Ok, como dijimos anteriormente, la testosterona administrada en hombres que no sufren de hipogonadismo van a producir una retroalimentación negativa que conlleva atrofia testicular. Miren que se reduce el tamaño del testículo, pero el pene no se reduce en tamaño ni en grosor. Solamente hay atrofia de los testículos con subsecuente problemas de fertilidad en estos pacientes, de esterilidad. La ginecomastia que hablamos anteriormente, que puede ser producida por la retroalimentación negativa que disminuye los niveles de testosterona, y al haber estos niveles de testosterona, pues se disminuyen, se empiezan a ver otros rasgos, incrementado adicionalmente por el hecho de que la testosterona, si fuera testosterona, ésteres de testosterona los que se están administrando en exceso, producen estrógenos, y estos pues activan receptores estrogénicos que en el hombre deberían estar mínimamente ocupados. Acné, la pérdida de cabello, el incremento de la agresividad y síntomas psicóticos. Observen que este síntoma, incremento de la agresividad o síntomas psicóticos, se producen tanto en hombres como en mujeres. En mujeres vamos a ver un crecimiento de vello, un hirsutismo en patrón masculino, si estos agentes se están dando a largo plazo,
produce el engrosamiento de las cuerdas bucales con la subsecuente voz más grave, eso es irreversible, alopecia con patrones masculinos, acné, la hipertrofia del clítoris, inhibición de la ovulación. En niños y niñas se va a dar el cierre prematuro de la epífisis con subsecuente decremento en el crecimiento. En varones la masculinización temprana y en niñas pues se masculinizarían. Se ha observado también un riesgo incrementado de muerte súbita, sobre todo por enfermedad coronaria en atletas jóvenes. En cuanto al mecanismo de acción, vamos a ver que la testosterona se encuentra unida a globulina de unión a hormonas sexuales y hay una muy pequeña cantidad que se encuentra libre. Esta cantidad que se encuentra libre por acción de la 5-alfa-reductasa forma dihidrotestosterona, que realmente es la hormona que mantiene estas características sexuales. La dihidrotestosterona se une al receptor androgénico que está unido a una proteína de choque calórico, la heat shock protein. Una vez que se une, esta proteína de choque se disocia, el receptor se dimeriza y se va a unir en un sitio del ADN que se conoce como elemento de respuesta androgénica, a partir de ahí, a partir de lo cual se da la transcripción y la transducción hacia una serie de proteínas que intervienen en el crecimiento, en el desarrollo y en las respuestas biológicas de la testosterona. Como decía, esta es la testosterona y aquí entonces observamos los ésteres de testosterona, el enantato de testosterona, el cipionato de testosterona y el undecanoato de testosterona. De estos ésteres, el único que tiene una presentación por vía oral es el undecanoato. Los ésteres de testosterona tienen mala biodisponibilidad oral. Por tanto, su aplicación va a ser parenteral, intramuscular. En el caso del undecanoato sí existe una presentación oral, pero esa absorción es errática, pero bueno, es una presentación disponible. Vamos a ver que al ser ésteres, por una simple esterasa, lo que producen los ésteres de testosterona es la propia testosterona. Esto es importante porque esto es lo que más asemeja a una terapia de reemplazo hormonal en hombres, porque lo que libera luego de la hidrólisis por el éster es una propia testosterona. La testosterona como tal no se relaciona con hepatotoxicidad, pero vamos a ver entonces qué ocurre con los agentes anabólicos. Observen que los agentes anabólicos son agentes 17 alquilados, o sea, en la posición en donde los ésteres, vamos a pasar aquí, en donde hay un éster de la testosterona, en vez de haber un éster, hay modificaciones, pero hay un agente que se conoce como 17 alquilados. Esto es lo que nosotros reconocemos como agentes anabólicos. ¿Qué ventajas o qué diferencias hay entre los 17 alquilados y los ésteres de testosterona? Uno, los ésteres de testosterona liberan testosterona, lo que no ocurre con los anabólicos, porque los anabólicos son sustancias de síntesis que no liberan testosterona. Los anabólicos se relacionan con incremento en el riesgo de hepatotoxicidad, lo que no ocurre con la testosterona. Ahora bien, recuerdan que para que se produzca la aromatización deben poder formarse un anillo bencénico en el anillo A. Debe ser capaz de que se pueda producir un benceno, es decir, que tiene que haber 6 carbonios con 3 dobles enlaces. Observamos entonces que hay agentes 17 alquilados que no son aromatizables, por tanto no forman estrógeno. Y esas son algunas características que se consideran beneficiosas. Otra de las características, por ejemplo, es que tienen buena biodisponibilidad por vía oral. O sea, no solamente hay presentaciones que puedan ser parenterales, sino que existen presentaciones por vía oral que son más cómodas
y su efecto es más duradero. Entonces vamos a ver, otro de los efectos que tienen los 17 alquilados es que en el caso de la testosterona hay una relación androgénica anabólica 1:1, mientras que cuando hablamos de los agentes 17 alquilados, esa relación es androgénica 1, pero anabolizante puede ser 2, 4, 6, 8, 12. Es decir, que tienen muchas más propiedades anabolizantes que acciones androgénicas, pero las mantienen. Ahora bien, de estas moléculas que ustedes observan aquí, ¿cuáles considerarían ustedes que no serían aromatizables? Por ejemplo, oxandrolona, ¿consideran que es aromatizable o no? Exacto. Estanazolol, ¿qué me dicen de estanazolol? No, porque observen el anillo que tiene aquí. Esto es un impedimento, no se puede formar. Fluoximesterona, a pesar de que se parece, ese flúor produce un impedimento estérico que no permite que sea aromatizable, al igual que el danazol, ¿verdad? Metiltestosterona, sí. Ahora bien, otros, hay siempre, miren que en la industria hay realmente interés por parte de algunas personas que quieren hacer que las personas puedan utilizar agentes anabólicos, o sea, de forma fraudulenta, pues sería de forma fraudulenta porque competir utilizando una sustancia que aumente la fuerza y la resistencia sobrepasa las características que normalmente tiene un hombre en esas condiciones o una mujer en sus condiciones particulares, lo que hace que sea penado, así como ustedes han visto que han habido penalizaciones en ciclismo, en competiciones de alto nivel. Bueno, siempre se está buscando la forma de hacer sustancias que no sean detectables, detectables al momento de hacer análisis, y de esta forma la tetrahidrogestrinona se estaba tratando, o se diseñó con el objetivo de que no fuese detectado por sistemas de dopaje de competición. Obviamente estos medicamentos, siempre se está buscando la forma de que estos medicamentos sean detectados tempranamente, ya sea por alguna huella que dejen o por el propio medicamento que se está utilizando. Pero teóricamente la tetrahidrogestrinona se señalaba que se diseñó con este objetivo. ¿Qué preparaciones dan? Pues hay preparaciones parenterales que pueden ser utilizadas intramuscularmente o subcutáneamente. Están los parches transdérmicos, existen inyecciones de POT de testosterona, de cipionato de testosterona, propionato de testosterona. Hay presentaciones orales, por ejemplo, sublinguales de metiltestosterona o fluoximesterona. Ahora bien, es importante señalar que en terapia de reemplazo hormonal, los reemplazos hormonales, lo que más asemeja a lo que sería la testosterona, serían los ésteres de testosterona, por tanto, liberan testosterona. Entonces tenemos las formas inyectables, los parches de testosterona y el gel de testosterona. La línea punteada significa las concentraciones que se encuentran dentro del rango fisiológico en cada uno de los casos. Si ustedes ven, las inyecciones de testosterona tienen un problema, que producen un pico suprafisiológico, y dependiendo de si es un parche de POT de cuántos días, puede ser que tengan efectos entre 3 y semana y media, 2 semanas, en donde haya una concentración suprafisiológica que no se considera dentro de un rango
fisiológico, o sea, fuera de rango. Pero después de eso se mantienen. Vamos a ver que hay algunas diferencias entre el tiempo en que se producen estas concentraciones suprafisiológicas, de acuerdo a la presentación. Luego están los parches de testosterona. Los parches de testosterona, si bien es cierto, producen un pico en sus inicios, en las primeras horas de la administración del parche, están estos picos, este pico está dentro del rango fisiológico. Si vamos a hablar de lo que asemeja más a la liberación pulsátil de testosterona, vamos a hablar que la aplicación del gel de testosterona se mantiene dentro de un rango terapéutico con los picos pareciera pulsátiles como se producen de forma fisiológica. Es decir, que si les pregunto, que siempre les pregunto, ¿cuál es la forma farmacéutica de testosterona que asemeja más a lo que es fisiológico? Sería el gel de testosterona seguido del parche de testosterona. ¿Ustedes se acuerdan o escucharon en el video cada cuánto tiempo se cambia el parche de testosterona? 24 horas. 24 horas. Es decir, que si una persona se aplica el parche, vamos a suponer, en estos momentos, a las 7:38, que es ahorita mismo, se lo tendría que quitar el anterior y colocar el siguiente parche a la misma hora, variando el sitio de aplicación en que se coloca el parche. Eso es importante recordar. Y que al momento de eliminar el parche, se elimine de forma que un niño o una mascota no puedan alcanzar el parche porque el parche todavía tiene niveles de testosterona. Obviamente, la colocación del parche de testosterona debe ser en un lugar que esté limpio, libre de vellosidad, que no tenga una lesión, o sea, que la piel esté intacta en ese lugar y que la piel no esté grasosa ni nada más para que el parche se coloque de forma correcta. Igualmente, es importante señalar que al momento en que se coloca el gel de testosterona, se debe colocar y esperar el tiempo, que no es tampoco tanto tiempo, pero es un tiempo prudencial para permitir que el gel de testosterona sea absorbido por la piel y no entrar en contacto con otra piel, porque obviamente como es una absorción transdérmica se va a absorber por la piel que esté disponible. Es decir, que si la persona se coloca el parche, se coloca el gel, no espera el tiempo y agarra un bebé, entonces el bebé va a absorber porque incluso la piel del bebé es mucho más delicada. O incluso una mujer, si el paciente se coloca el gel, no espera el tiempo suficiente y tiene relaciones sexuales con la paciente, entonces que no ha dado tiempo de que se absorbiera, que su piel absorbiera. Entonces, si tiene relaciones sexuales con contacto con la otra persona, pues se va a absorber por cualquier piel que esté disponible. Como les decía, pues la testosterona está mínimamente libre. La mayor cantidad de testosterona se encuentra unida a globulinas de unión a testosterona y hay ciertas condiciones en que pueden hacer que aumente las globulinas, haciendo entonces que disminuyan los niveles de testosterona. Por ejemplo, cuando hay hormonas tiroideas, los pacientes con cirrosis hepática o con estrógeno. Vamos a ver que lo que les decía anteriormente, pues que los anabólicos tienen la ventaja de que tienen buena biodisponibilidad oral, a diferencia de los ésteres de testosterona. Y bueno, ya hablamos de todos estos efectos. Otros efectos adversos sería el riesgo de adenocarcinoma que se asocia. Bueno, en relación a la hepatotoxicidad, pues ustedes saben que los anabólicos tienen riesgo de hepatotoxicidad, no así los ésteres de testosterona. Se puede producir entonces una colestasis hepática que produce la obstrucción del flujo de bilis y eso hace que las mucosas, la piel se vuelva amarilla,
Hay incapacidad de digerir ciertos alimentos, las heces se tornan pálidas o de color arcilla, la orina oscura, está el paciente ictérico y hay un tipo de tumoración que se conoce como peliasis hepática, en donde los hepatocitos se llenan de sangre. Así se ve el hígado y así se ve el hepatocito cuando hay peliosis hepática. Miren que en este caso es una mujer, esta presentación que está aquí es de una mujer de 69 años que tenía una anemia plásica y que era tratada con un agente anabólico, la metenolona, por 2 años y fallece a consecuencia de esta condición, que es la peliosis hepática. ¿Qué aplicaciones terapéuticas tenemos? Bueno, hipogonadismo como tal, en el desarrollo muscular, en algunas condiciones, por ejemplo, en los casos de emanciación muscular que se produce como en el paciente con SIDA, lo que se conoce en inglés como Wasting Syndrome, siempre y cuando el paciente sufra hipogonadismo. O sea, si un paciente tiene esa pérdida de masa muscular que se conoce como emanciación causada por el SIDA, solamente si el paciente tiene hipogonadismo se recomienda. Ahora bien, estimulación de eritropoiesis, antes que no hubiera otros fármacos, como activadores de colonias de granulocitos como filgrastim, eran fármacos que se utilizaban para incrementar la eritropoiesis y tratar anemia. Sin embargo, en la actualidad, al haber estos activadores de colonias de granulocitos, que son fármacos más específicos sin otros efectos adversos asociados como tendría la testosterona, estos han quedado en segunda línea en anemia resistente a otras terapias. En osteoporosis se postula que pudiera ser en terapia de reemplazo hormonal en hombres en andropausia. También hay una condición que se conoce como edema angioneurótico, en donde hay una deficiencia de una enzima C1 esterasa y que en el caso de estos agentes incrementan esta enzima. Y en estos casos se prefiere utilizar agentes que se administran por vía oral de forma fácil y que tienen una vida media más larga, como danazol o estanazolol, y que obviamente no son aromatizables. Ahora bien, esto es básicamente parte de lo que se habló en el video. ¿Cuáles son las formas farmacéuticas presentes? Y solamente es para recapitular en relación a esto. Esta recapitulación nos tiene que señalar que, bueno, que el gel es el que ofrece mayor, es el que fisiológicamente se parece más a lo que sería normal. Entonces, esto se tiene que aplicar una vez al día, siempre a la misma hora del día, como les decía, con las características en el mismo horario, en piel intacta, etcétera, etcétera. En lugares en donde no suele haber contacto piel a piel. El parche transdérmico, a diferencia de los parches anticonceptivos en mujeres, el parche transdérmico para restitución hormonal en hombres se coloca una vez al día, retirando el anterior y rotando el sitio en donde se va a aplicar ese parche, que puede ser brazo, nalgas, los glúteos, hombros o espalda. Ese parche, pues, tener esa precaución. La testosterona en antato cipionato, hay, por ejemplo, una inyección para administración semanal o cada 2 semanas. Hay una testosterona undecanoato de POT que se permite la aplicación de 1000 miligramos cada 8 a 2 semanas. ¿Qué significa la administración de POT de estos ésteres de testosterona en comparación con el gel o el parche transdérmico? ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué ventaja ofrecería la administración de una inyección de POT de cualquiera de estos ésteres de testosterona en comparación con la administración en gel o en parche? ¿Mayor duración? Ajá, y la ventaja sería que el paciente se le facilitaría, por así decirlo, la adherencia, si no le tiene miedo a las inyecciones, ¿verdad? Porque esa es la otra. Porque si no quiere saber de las inyecciones,
pese a que facilitaría la adherencia porque el paciente no se está administrando el fármaco a diario, no tendría que estar teniendo como un protocolo a diario. La ventaja de una administración de POT realmente es que el paciente se la administra una vez a la semana, cada 2 semanas o entre 8 a 12 semanas y ya durante ese tiempo se olvida de utilizar más nada. ¿Qué desventaja tendría? Que se producen entonces de acuerdo a la presentación y a la duración del efecto, se produce entonces un pico que es suprafisiológico, que mientras más prolongado entre una administración y otra, ese pico va a ser más duradero. Por ejemplo, estas que son semanales o cada 2 semanas, se alcanzan picos suprafisiológicos aproximadamente durante 3 días. Puede ser dependiendo, las presentaciones dicen 3 días a 5 días en estos casos. Pero cuando las presentaciones son de aquellas que se repiten entre 8 a 12 semanas, como sería el undecanoato de testosterona, entonces se mantienen al menos durante las 2 primeras semanas, se mantienen esos picos suprafisiológicos, que no es lo que uno desearía, porque tienen un efecto en ese momento de retroalimentación negativa hasta que se estabiliza el efecto, que puede ser más o menos a las 6 semanas. Están las presentaciones orales, por ejemplo, está metiltestosterona oral o aquellas presentaciones bucales, ¿no?, que se utilizan. Por ejemplo, este medicamento en Estados Unidos no se utiliza por la hepatotoxicidad. Lo que les decía en el caso del undecanoato de testosterona es que es el único que está presente, disponible para presentación por vía oral. Pero es errático, su absorción es variable y entonces tienes cambios importantes en los niveles séricos. Y bueno, ya dijimos que están los alquilados y los efectos que tenemos. Bien. Ahora bien, miren que dijimos que en alta competición está prohibido el uso de los agentes anabólicos y los ésteres de testosterona, porque claramente ofrecen ventajas en esas competiciones. Sin embargo, ¿qué observamos en fisiculturismo? En fisiculturismo no hay un tope, no se penaliza el uso de agentes anabolizantes. Por tanto, en fisiculturismo es común observar que hay uso y obviamente abuso de estos agentes. Entonces, lo que vemos aquí no es normal. Miren que una de las cosas que generalmente nosotros tratamos de hablar en relación a esto es, espérense un momentito, es que muchas veces el abuso de agentes anabólicos comienza temprano durante la adolescencia. No es común, por ejemplo, que las niñas o las mujeres utilicen estos agentes. No quiero decir que no haya. Siempre va a haber uso abusivo, pero es más común entre los varones. Y probablemente en eso intervenga la presión social, que en los varones se siente que es mayor, o sea, la presión entre sus pares. Y esto lo podemos observar, por ejemplo, porque ustedes saben que todo el mundo crece de forma distinta, de acuerdo a su genética, de acuerdo a sus características particulares. No todo el mundo crece a la vez. Entonces, en los varones, esto puede ser muy diferente. Por ejemplo, hay niños que tienen 14 años y hay chiquitos que parecen como si tuvieran 9, pero ellos tienen una edad 14, pero no han tenido, no tienen este desarrollo tan temprano, mientras que hay muchachos que a los 14 años
parecen unos hombrones porque tienen barba, tienen un porte, un tamaño, etc. Entonces, ahí empieza a haber la presión de grupo, porque las niñas tienen un desarrollo sexual más temprano que los varones. Entonces, las niñas empiezan a ver principalmente a esos varones que están más desarrollados en su momento. Y eso, más la presión de grupo, genera entonces que muchos de estos niños quieran desarrollo temprano. Y en la actualidad, ustedes saben que a través de Internet se puede conseguir cualquier cosa y te pueden hacer llegar todo tú haces tu pedido de Internet y te llega donde tú quieres. Entonces esto hace que puedan comprar productos a través de estos sistemas sin el conocimiento propio. Entonces, esto es una cosa que hay que desestimar o hay que hablar con los niños jóvenes, porque primero, esto no es sano. El desarrollo lineal, el desarrollo vertical se detiene por el cierre prematuro de la epífisis, o sea que podrán tener toda la musculación que quieran, una musculación que de hecho es anormal, y esto pues causa el cierre prematuro de la epífisis. Hay entonces retroalimentación negativa, con la atrofia testicular subsecuente, obviamente, esterilidad. Miren que estos músculos también generan problemas de movilidad y de destrezas motoras, porque hay, por ejemplo, ustedes han visto cómo caminan ustedes han visto que las personas que yo no puedo hacer la mímica aquí porque no puedo, espérense. Ay, no sé qué pasa aquí. No veo. Ustedes ven que las personas, cuando caminan, estas personas caminan así. Así. Y cuando tú las llamas, ellos no pueden girar la cabeza de esta forma porque tienen una tal hipertrofia de los músculos que tienen el impedimento para desarrollar movimientos. Además que como el peso es extremadamente alto, las articulaciones no tienen la capacidad de sostenerlo y estos pacientes empiezan a tener problemas de articulaciones muy pronto después del abuso de esta sustancia. Entonces, como les decía, si bien es cierto, en las mujeres ocurre, no es tan frecuente. Otra de las cosas que hay que señalar es lo siguiente: si bien la presión entre pares que sufren los hombres, muchos probablemente por problemas de autoestima, busquen utilizar estos agentes, es importante señalar que las mujeres en general no nos gustan los hombres que están de esta forma. Estos estados hipertrofiados realmente no estimulan a las mujeres a estar con alguien así, porque la mayoría de las mujeres prefieren un flaco bien formado que una persona en estas condiciones. Y generalmente las personas que están más interesadas en estos músculos o en cuántos cuadritos se le ve o si no se le salió este cuadrito o el otro, son realmente otros hombres. Así que la gente debe establecer cuáles son sus prioridades realmente al momento de utilizar estas sustancias. Ahora bien, así como existen la anorexia, en donde hay un problema de percepción, que por muy flaca que esté la persona, generalmente la anorexia afecta principalmente a mujeres, no es exclusiva, pero afecta principalmente a mujeres. Vemos que hay un desorden de percepción en donde, a pesar de lo extremadamente delgadas que se encuentran las mujeres, tienen una percepción de que están muy gordas. Bueno, lo contrario, pero muy parecido al problema, se reconoce como la vigorexia, una persona que está extremadamente formada, pero su percepción de sí es que todavía le falta un cuadrito más, le falta un músculo más. Estos son problemas
a nivel central, que requieren pues otras terapias. Esto que vemos aquí se conoce como acné conglobata, que es un tipo de acné muy severo. Ustedes observan que este es un fisiculturista. Miren que entre esta toma A y la C solamente han pasado 6 semanas. Y observen cómo se ven los músculos desmayados y con pérdida de su definición. Obviamente es muy marcado. Esto es simplemente abuso de esteroides, de anabólicos. Observen que se presenta entonces un acné que si bien es cierto, se cura. Las cicatrices que permanecen, estas cicatrices permanecen, o sea, esto queda así. Esto, por ejemplo, es un varón fisiculturista en donde se observa una hiperplasia gingival debido al abuso de esteroides, ¿no? Miren que esto también tiene una característica idiosincrática, pero además también los esteroides, por ejemplo, las hormonas sexuales femeninas, pueden producir hiperplasia gingival. Sin embargo, las hormonas sexuales femeninas de forma tradicional en mujeres no se usan como sustancia de abuso. No se usan como sustancia de abuso, así que es mucho menos observable y se usan en concentraciones mínimas porque normalmente las hormonas sexuales femeninas se utilizan en hipogonadismo o en terapia de reemplazo hormonal o como anticoncepción, que es el uso más frecuente que se da a las hormonas sexuales femeninas. Pero esos niveles que se utilizan son muy bajos y no son como abuso. En el caso de los esteroides, de los agentes anabólicos, pues esto es en abuso, obviamente, más la idiosincrasia que puede haber. El recordar que la ginecomastia es un efecto que se va a producir en varones cuando hay disminución, hipogonadismo por retroalimentación negativa, o bien porque hay formación de estrógenos por aromatización, cuando hay exceso de ésteres de testosterona o cuando los otros agentes anabólicos sean aromatizables. Vamos a ver que el patrón de calvicie en hombres, vamos a ver que hay normalmente entradas pronunciadas en la sien y hay pérdida de cabello a nivel central, mientras que el patrón femenino de pérdida de cabello o calvicie es una pérdida de cabello en todo el cuero cabelludo. El cabello se vuelve más fino, más ralo, como se aprecia aquí. Entonces vamos a ver que hay de diferentes grados calvicie femenina de patrón masculino, de diferente grado, como decimos. Observaremos entonces, por ejemplo, otra de las cosas que es importante. Si un hombre tiene niveles hormonales normales y ya terminó su desarrollo, ya creció, un éster de testosterona o un agente anabolizante no va a hacer que un calungo le salga barba o bigote. Si genéticamente no tiene esa predisposición, ese individuo, por más que utilice un agente androgénico, no le va a producir nada, a menos que no le hubiese crecido el vello porque estaba en pleno crecimiento o porque tuviese hipogonadismo. Pero si no, no. Sin embargo, en las mujeres sí pueden haber entonces hirsutismo con patrones de diferente grado, con patrones masculinos, en el bigote, en la barbilla, en el pecho, en el abdomen, en el pubis, los brazos, las piernas, espalda y en los glúteos. Entonces, de diferentes patrones de acuerdo a su genética. Es decir, que esto en la actualidad ustedes están viendo que hay una gran cantidad de individuos en la actualidad que utilizan terapia hormonal no como reemplazo, sino para inducir cambios en sus patrones. Por ejemplo,
mujeres que quieren ser hombres, los individuos transgéneros, que empiezan a utilizar hormonas sexuales masculinas, testosterona o agentes anabólicos, entonces, dependiendo de su genética, podrán desarrollar vello con patrones masculinos de diferente grado que asemejen, pues, como característica sexual secundaria masculina. De igual forma, estos van a generar otros efectos adversos, por ejemplo, el acné, ¿verdad? En este caso, lo que vemos aquí, pues acuérdense que los efectos son distintos en hombres que en mujeres cuando utilizan testosterona o estos agentes anabólicos. Este es un hombre en donde hay una ginecomastia asociada al abuso, mientras que esta es una mujer en donde hay desarrollo de características sexuales secundarias masculinas, por ejemplo, en el crecimiento de patrón de vello en el pecho, en el abdomen. Observen que la redistribución de tejido graso también difiere del patrón que es normal en mujeres, que es nalgas y piernas. Observen que también hay masculinización y desarrollo aquí se observa una barba incipiente, y el desarrollo de características masculinas, como que la barbilla o la cara se torna más cuadrada. Esta es una hipertrofia de clítoris. Observen que esta paciente adicionalmente tiene el desarrollo de bigote. Bueno, aquí pueden observar el uso y el abuso de agentes anabólicos. Observen que las quijadas se vuelven más cuadradas, o sea, el rostro también se masculiniza. Observen las barbillas, la cara más cuadrada. Esto lo hacen las hormonas. Observen la hipertrofia de clítoris que se produce por el abuso. Esto es irreversible. Se dice que en algunos casos este desarrollo del clítoris, que aparenta un pene, puede conseguir incluso un tamaño que permita la penetración. En este caso es un niño de 4 años que tenía un adenoma de la corteza suprarrenal con el consecuente desarrollo de características sexuales secundarias tempranas hasta la extirpación del tumor. Observen que este niño probablemente tiene un estadio 3 del desarrollo. A partir de ese momento, el desarrollo no estaba completo al momento de la extirpación, pero la extirpación permite, hace que los niveles nuevamente bajen hasta niveles bajos, hasta el momento de la pubertad, en donde se termine el desarrollo. Este también es un caso de una niña de 3 años, también con un tumor suprarrenal, que fue extirpado posteriormente, y pues su desarrollo sexual quedó hasta este punto, hasta que nuevamente en la pubertad pues se produzca el desarrollo terminal. Tanto estrógenos como progestágenos tienen actividad antiandrogénica por inhibir la secreción de gonadotropinas, y las progestinas por competencia con andrógenos en células blancas. Los antiandrógenos son agentes que se utilizan, por ejemplo, el acetato de ciproterona se utiliza en aquellos individuos que han cometido pedófilos o violadores sexuales, agresores sexuales, en algunos países, con el objetivo de disminuir la libido. Algunos países tienen políticas que señalan que todo agresor sexual, una vez que esté en libertad, tienen que utilizar estos medicamentos. No en todos los países, pero realmente se señala que la utilidad de esto en personas que tienen esos deseos no se van a curar con
un acetato de ciproterona con un antiandrógeno. Está la flutamida, que es un antiandrógeno que no es esteroide, que se utiliza en el tratamiento de cáncer prostático. Y está un inhibidor de 5-alfa reductasa, que es el finasteride, que es utilizado en hiperplasia prostática benigna, pero que se observó también que como efecto secundario o colateral era el desarrollo del crecimiento del vello, del pelo. Entonces, el finasteride también tiene una aplicación a nivel tópico para producir incremento del vello en aquellos pacientes que tienen alopecia, en hombres que tienen alopecia. Sin embargo, si bien es cierto, el pelo crece de forma incipiente cuando se utiliza el finasteride, esto es un efecto que es un efecto por el uso continuo del finasteride. Si el finasteride se deja de aplicar, igualmente cae el pelo. Pero bueno, el uso es hiperplasia prostática benigna y se observó entonces el crecimiento de pelo durante la terapia y es por eso que tiene ese uso tópico como loción o como champú. Es importante señalar que, bueno, esto es un chiste, Juancho, las píldoras para calvicie no son supositorios brutos y entonces estás viendo cómo le crece el vello, pero es importante que el paciente entienda cómo es la forma en que debe utilizar el medicamento y porque se han observado, por ejemplo, hay reportes en la FDA de pacientes donde sus esposas empezaron a desarrollar características sexuales secundarias masculinas y era porque el paciente utilizaba el gel de testosterona y inmediatamente tenía relaciones sexuales con la esposa o la pareja y esa pareja empezó a desarrollar las características sexuales porque obviamente no estaba permitiendo que su cuerpo, que era el que necesitaba la testosterona, absorbiera la testosterona y entraba en contacto directo, estrecho con otra persona. Entonces, cualquiera de las pieles absorbía el medicamento. Así que eso es importante. También con los niños. Otra de las cosas que se recomienda es que cuando se tomen medicamentos o se apliquen medicamentos, no se haga frente a los niños, porque los niños suelen imitar todo lo que hacen los adultos y pueden entonces tomarse o aplicarse estos medicamentos, sobre todo aquellos que son orales o los parches o las geles, se lo pudieran aplicar. Entonces, esto tiene que estar en sitios seguros en donde un niño no pueda abrirlo, por ejemplo, no vale solamente que esté en un sitio alto, sino que debe ser un sitio que tenga una seguridad de que si lo alcanza, no lo va a abrir, no va a poder tener en contacto. Entonces son recomendaciones. Igual, cuando se desecha el parche o una jeringuilla, tener la precaución de despacharla de forma de que otra persona no entre en contacto con esto, sobre todo niños y animales. ¿Alguna pregunta sobre este tema? A ver, ponte, abre tu. Ujú. Ajá, hola. De los ésteres, los ésteres, exacto, de los ésteres, de los ésteres. Se traga. Ujú, ujú.
Yo creo que se usan en combinación. Porque lo que pasa es que la próstata sigue creciendo. O sea, la próstata sigue creciendo. Entonces, para minimizar el crecimiento, tú usas un inhibidor de 5-alfa reductasa, porque es la dihidrotestosterona que sigue produciendo eso. Estos otros medicamentos que tú mencionas se usan para los efectos, por ejemplo, de lo que los pacientes que orinan poquito a poquito y que es muy molesto. Pero normalmente, pues sí se usan inhibidores de 5-alfa reductasa para disminuir el crecimiento. El otro no tiene nada que ver con el crecimiento, sino con la función. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Chicos, tomen, a ver, 10 minutos y seguimos. ¿Ok? Ok, profe. Bien.